Hola, somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 305. Mi equipo, el cual está conformado por Luis Fernando, Elizabeth, Ángel Felipe, Ana Cecilia y Raúl, les hablaremos sobre la colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. La globalización. Este proceso comenzó con la Constitución de América y la del capitalismo colonial moderno, con un nuevo patrón de poder mundial, la clasificación social de la población mundial. América y el nuevo patrón de poder mundial. América se constituyó como el primer espacio-tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial. Este nuevo patrón traía consigo las diferencias entre conquistadores y conquistados, por la idea de la raza, el control del trabajo, recursos, productos. Raza, una categoría mental de la modernidad. Esta categoría de raza está conformada por indios, negros y mestizos, al igual los términos como español y portugués y después europeo. Estos términos dependían del país de origen. Esta clasificación social era una división entre dominados y dominantes. El capitalismo, la nueva estructura de control del trabajo. El capitalismo, que es un sistema económico y social que se basa en la propiedad privada de los medios de producción. Este sistema era la nueva estructura para el control del trabajo. Esto implicaba la explotación de trabajo para los dominados. Colonialidad del poder y capitalismo mundial, la cual se conformaba por la estructura global del control del trabajo, raza y división del trabajo. Los negros eran una raza dominada, eran explotados, eran esclavos hasta morir, no tenían derecho a un salario, nada que implicara tierras, productos y demás en su misma tierra. Los únicos que tenían derecho a un salario, ser comerciantes independientes, artesanos o agricultores independientes, eran los españoles y los portugueses. Solo los nobles tenían puestos altos y medios de administración colonial, civil y militar. Colonialidad y eurocentrismo del capitalismo mundial. En América se encontraban metales preciosos. Estos estimulaban y permitían a los blancos fuera posible el intercambio comercial. Dentro de la colonización, los indios, su principal razón de genocidio era por la sobreexplotación de trabajo. Eran forzados a trabajar hasta el punto de morir. Nuevo patrón de poder mundial y nueva intersubjetividad mundial. Este poder mundial, que principalmente era Europa, dominó sobre todas las regiones y poblaciones del planeta, incorporándolas al sistema mundo. Todo esto fue logrado por la expropiación a las poblaciones colonializadas, represión, forzaron a aprender su cultura para la reproducción de la dominación. El etnocentrismo colonial y la clasificación racial universal es la explicación para entender el por qué los europeos se sentían superiores a todos los demás pueblos del mundo. La cuestión de modernidad. Los europeos occidentales obtuvieron el título de modernos de la humanidad después de haberse imaginado ser la combinación de una trayectoria civilizatoria desde un estado de naturaleza. En todo este proceso, los europeos imaginaron también ser no solamente los portadores exclusivos de tal modernidad, sino ser exclusivos creadores y protagonistas de esta misma, pues la modernidad es un fenómeno de todas las culturas, no solo de la europea u occidental. Colonialidad del poder y eurocentrismo. Eurocentrismo es el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa occidental antes de mediados del siglo XVII. Dicho de otra forma, no se refiere a todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas las épocas, sino a una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente en hegemónica, colonizando, sobreponiéndose a todas las demás, tanto en Europa como en el resto del mundo. Capital y capitalismo. En América, la esclavitud fue deliberadamente establecida y organizada como mercancía, para producir mercancías para el mercado mundial y así servir a los propósitos y necesidades del capitalismo. La servidumbre fue impuesta sobre los indios para servir estos mismos fines. Finalmente, la producción mercantil independiente fue establecida y expandida para los mismos propósitos. El capital se convirtió en el modo de producción dominante y el capital existió mucho tiempo antes que América. Evolucionismo y dualismo. En el siglo XVI, donde la ilustración y vigencia de la idea de raza como criterio básico de clasificación social universal de la población del mundo comienza a ser capitalista, mayormente. Identidad racial entre los conservadores y los liberales, desde el punto de vista europeo como razas inferiores para la historia, tomando el crédito de nuestras cosechas, obligando al pueblo
indígena a dejar atrás lo no europeo. Escena histórica como la desaparición de una civilización y la reaparición en un contexto de economía y adaptación social, como también de un control de trabajo, capital como discontinuidad o esclavitud homogénea, que genera polémica en el tema de la justicia. En el nuevo dualismo, el alma y el cuerpo del ser humano son vistos como la razón y su verdad, producida por la apreciación de Descartes, haciendo referencia a la explotación de identidades de Latinoamérica, colonizada como una experiencia de opresión donde los limitan a evolucionar como sociedad. En el eurocentrismo de Estado-nación se busca comprender la democracia que traerá igualdad a los indígenas y mestizos en la futura América industrializada y educada. El Estado-nación en América, Estados Unidos. Desde este inicio, la nación americana, tanto hispana como en la parte británica, su expansión de la británica fue de manera violenta, a contrario de lo que fue la hispana, que desde el comienzo de la nación comenzó con una estrategia de que eran un Estado-nación, o sea que se basaban en los tipos de comunidades que tenían, pero en la mayoría de estas comunidades solo se encontraba gente blanca y gente negra. Esta nación se controlaba desde un comienzo y solo se encontraban como en un lapso de comercio y guerrilla. Para este entonces, el transporte de los europeos en el siglo XIX fue demasiado, o sea, muchos europeos migraron a esta Nueva América, en donde los indios no tenían el control de sus recursos, ya que había muchas tierras ricas, no solo que contenían pues lo que sería la tierra, sino que también tenían muchos trabajadores que eran en beneficio de ellos. Los medios actuantes, al ser colonizados, al no poder tener sus tierras ni recursos, no les permitían una nacionalización. En la parte sur de América se encontraba Chile, Paraguay y Argentina, que estos fueron simplemente reemplazados de la decisión del gobierno y simplemente fueron como, o sea, ¿sabes? No tenían el control de sus tierras. En cambio, Haití fue una de las primeras naciones en nacionalizarse, tener una revolución tanto en la sociedad como racial. Y también México y Bolivia, pero estas tuvieron como una revolución un poco más una descolonización no tan radical como lo que fue en ella, pero casi el 90% de la población eran de negros, indios y mestizos, esclavos de la corona española, que realmente se dedicaban como a absorber el trabajo de las personas y quedárselo ellos, manteniéndose así como una colonización o un trabajo. No se interesaban en lo que ellos pensaban o cómo querían manejar su sociedad. O sea, el punto de la libertad seguía siendo controlado por blancos, por lo que sus decisiones eran desplazadas, no aceptadas o no tomadas. Simplemente eran como rechazados o servían como servidumbre o trabajadores para los mismos dueños que los colonizaron. Bueno, continuando con esto, yo les voy a hablar sobre el eurocentrismo y la revolución en América Latina. En el siglo XX, la abrumadora mayoría de la izquierda latinoamericana, adherida al materialismo histórico, se debatía básicamente en torno a dos tipos de revoluciones, la democrático-burguesa o socialista. Estas rivalizaban con la izquierda, el movimiento denominado aprista, el APRA, que era la Alianza Popular Revolucionaria Antiimperialista en el Perú, AD, Acción Democrática en Venezuela, MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario en Bolivia, y el MLN, Movimiento de Liberación Nacional en Costa Rica, Movimiento Revolucionario Auténtico y los ortodoxos en Cuba, entre los más importantes. Por boca de su mayor teórico, que era el peruano Aya de la Torre, él propuso originalmente entre 1925 y 1935 la llamada revolución antiimperialista, como un proceso de depuración del carácter capitalista de la economía y de la sociedad latinoamericana sobre pues lo que era la base del control nacional estatal de los principales recursos de producción, como una transición hacia una revolución más socialista. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues ese proyecto transitó definitivamente a una suerte pues socioliberalismo y pues se fue agotando en ese modo. El debate latinoamericano sobre la revolución democrático-burguesa fue presentado como un proyecto en el cual la burguesía organiza a la clase obrera, a los campesinos y a otros denominados para arrancar al señorío feudal del control del Estado, y con eso se iba a poder reorganizar la sociedad y el Estado en los términos del capital y de la burguesía. El supuesto central de ese proyecto es que una sociedad americana latina
es lo fundamental feudal o lo sumo semifeudal, ya que el capitalismo es aún incipiante, marginal y subordinado. La revolución socialista, en cambio, se concebía como la erradicación de la burguesía del control del Estado por la clase obrera, la clase trabajadora por excelencia, a la cabeza de una coalición de las clases explotadas y dominadas para imponer el control estatal de los medios de producción, y así pues iban a poder construir desde el Estado una nueva sociedad. Una revolución antifeudal, ergodemocrático burguesa, esto en el sentido eurocéntrico, ha sido pues siempre una imposibilidad histórica. Las únicas revoluciones democráticas que realmente se han llevado a cabo en América, aparte de la Revolución Americana, han sido las de México y las de Bolivia, como revoluciones populares, nacionalistas, antiimperialistas, anticoloniales, esto también en contra de la colonialidad, del poder y también de las antioligárquicas. Esto es contra el control del Estado por la burguesía señorial bajo la protección de la burguesía imperial. En la mayoría de los otros países el proceso ha sido pues un proceso de depuración gradual y desigual del carácter social capitalista, esto de la sociedad y el Estado. En consecuencia, pues el proceso ha sido siempre pues muy lento, también irregular y parcial. En cuanto al espejismo eurocéntrico acerca de las revoluciones socialistas como control del Estado y como estatización del control del trabajo, como sus recursos, productos de la subjetividad, recursos y productos del sexo, recursos y productos, en esa perspectiva pues se fue fundando en dos supuestos teóricos radicalmente falsos, porque primero pues estaba la idea de una sociedad capitalista homogénea, en el sentido de que solo el capital como relación social existe. En consecuencia, la clase obrera industrial pues asalariada es la parte mayoritaria pues de una población. Y bueno, se ha visto ya que así no ha sido nunca, ni en América Latina ni en el resto del mundo, y que casi seguramente así no ocurrirá nunca. Y pues bueno, la segunda idea era que el socialismo consiste en la estatización de todos y cada uno de los ámbitos del poder de la existencia social, comenzando con el control del trabajo, porque desde el Estado se puede construir una nueva sociedad. Ese puesto coloca toda la historia de nuevo sobre la cabeza. Inclusive en los toscos términos del materialismo histórico se hace una superestructura, el Estado, la base de la sociedad. Y bueno, ya para cerrar, se comentaba anteriormente que para lograr caracterizar el proceso político de Latinoamérica ha sido siempre un modo parcial y distorsionado de mirar esta realidad, porque pues lo que se muestra es un espejo y debemos cambiar todo eso para lograr un cambio. Gracias.